Bien, vamos a terminar en nuestra discusión de fuerzas distribuidas con las fuerzas distribuidas en el plano. Sobre este plano XY yo puedo tener una carga distribuida cuya intensidad de campo, en lugar de ser fuerza sobre área, va a ser fuerza sobre longitud. Es una fuerza que se aplica sobre esta longitud L en un eje particular, que en este caso es el eje X. Yo quiero encontrar un sistema equivalente tal de que sea una fuerza única F sub R, y esa va a estar ubicada a una distancia X sub C respecto al origen. Bueno, realmente este problema es análogo al problema 3D que ya resolvimos. La fuerza resultante va a ser la sumatoria de todas las fuerzas, que eso se traduce en la integral de 0 a L de F de X, va en dirección menos J, por eso este menos de acá, va hacia abajo en J, y eso de la misma forma que en el espacio era igual al volumen de la fuerza distribuida, ahora es igual al área de esta fuerza distribuida. La distancia X sub C también se calcula de manera análoga al caso espacial, la integral de 0 a L de X por F de X. Todo eso dividido entre la fuerza resultante. Algunos ejemplos comunes ya resueltos son una carga distribuida uniforme, donde F de X es igual a Q para cualquier valor de X. Entonces la fuerza resultante ya sabemos que es el área, Q por L, en menos J para este caso particular porque va abajo en dirección J. Y el centroide está en la mitad, ya este problema lo resolvimos antes. Y el centroide entonces es L medios. Cabe destacar que estos problemas se pueden resolver también por simetría para obtener los centroides. Más adelante vamos a tocar un poco ese tema de la simetría para hallar centroides, pero adelantando, en este problema, justamente en la mitad, la fuerza distribuida es simétrica respecto a un eje que pasa justo por la mitad de ella. Por ende, ese eje pasa por el centroide, que está a una distancia L medios desde el origen. También podemos tener una carga distribuida triangular, donde aquí la altura vale Q y termina valiendo 0 al final. Si yo resolviese la integral para esto, obtendría lo mismo que ya obtuvimos para el caso espacial, donde la fuerza resultante es el área de esta figura, eso ya lo sabemos, es Q por L entre 2, va en dirección menos J, y el centroide se ubica a 1/3 desde el ángulo recto del triángulo hacia adelante, 1/3 de la longitud total. Es decir, X sub C es igual a L tercios. Ese problema ya lo resolvimos en el espacio. Ahora, vamos a tratar de resolver este problema para ver cómo se haría donde tenemos un trapecio. Podemos hacer una primera solución sencilla. En esta primera solución lo que vamos a hacer es separar el problema en dos y resolverlos como dos problemas totalmente independientes. Y de hecho, en lugar de tener una única fuerza resultante, vamos a tener dos fuerzas resultantes. Una fuerza debido a la triangular y una fuerza debido a la carga distribuida uniforme. Entonces, en primer lugar, vamos a tener la fuerza causada por la carga triangular. Esa es una fuerza que se calcula como la base, que es 6 metros, por la altura, que es 5 menos 2, 3, pero con el signo menos de que la fuerza va para abajo. Todo eso dividido entre 2. Ese es el área de este triángulo. Es decir, yo tengo una fuerza resultante debido a la carga triangular de menos 9 toneladas. Va hacia abajo y se ubica a 2 metros desde el origen. Comentario rápido respecto a las unidades. Es muy común en estructuras trabajar con unidades que parecieran ser masa, por ejemplo kilogramos, por ejemplo toneladas. Esas unidades realmente significan tonelada fuerza o kilogramos fuerza. Vamos a ver el caso con kilogramos. Si nosotros tenemos kilogramos fuerza, eso es lo mismo que tener newton sobre 10. Eso es lo que representa la unidad. Es no sobre 10, realmente es sobre la gravedad. Lo asumí 10 para explicarlo más sencillo, pero es sobre la gravedad. Eso se hace sencillamente por omitir la gravedad en los cálculos, por tener un cálculo más sencillo. Pero al final es sencillamente una unidad más. Tener tonelada, tener kilogramo o tener newton o kilonewton hubiera sido algo equivalente.
Bien, ya calculamos esta fuerza distribuida, ya vimos su centroide se ubica en 2 metros. ¿Por qué 2 metros? Porque para las cargas triangulares el centroide se ubica a 1/3 de la longitud total medido desde su punto inicial. Desde su punto del ángulo recto. En este caso, la distancia total es 6, 1/3 de 6 es 2, entonces es 2 metros de acá hacia acá. Podemos aparte considerar la fuerza resultante de la carga uniforme. Esa carga va a ser 6 por la altura, que es 2, y se encuentra ubicado a la mitad de esta longitud total de 6, es decir, se encuentra ubicado a 3 metros del origen. La carga es entonces 6 por menos 2, menos 12 toneladas, ubicada en 3 metros. La segunda solución es, vamos a pensar que lo que queremos es una única fuerza resultante, que era el problema con el que habíamos empezado en lugar de 2. Si nosotros vemos, nuestro problema original consistía en hallar una ubicación de un centroide, y esta era la expresión que teníamos para eso. Pero esta expresión, si nosotros en lugar de tener una intensidad de fuerza, tuviéramos aquí F por dx, los tuviéramos como si fueran unas fuerzas discretas, realmente el centroide se obtendría sencillamente como el producto de x por esa fuerza discreta. Es decir, es una ponderación de esas fuerzas discretas en x. Todo eso que acabo de decir lo único que significa es que esta expresión es análoga a escribir la sumatoria en y de x sub i por f sub i. Y fr es la sumatoria de los f sub i. Esta es la expresión que tendríamos para hallar el centroide de un sistema de fuerzas discretos, si eso fuese necesario. En este caso, podemos utilizar eso para simplificar este problema nuevamente en dos partes, en la parte triangular y en la parte rectangular, pero utilizar esos resultados individuales para obtener una única fuerza resultante. Vamos entonces a hacer esta tabla. Esta tabla no es obligatoria, no es obligado a hacerla, pero hace más fácil este cálculo, sobre todo si las geometrías tienden a ser más complejas que esto. Aquí, esta primera columna son los elementos en los que voy a dividir esta pieza, esta carga distribuida. Una triangular, una uniforme. En esta columna voy a colocar las fuerzas resultantes que yo tendría para cada caso. ¿Por qué? Porque yo las necesito acá. Y de hecho, este último valor va a ser la suma de estas dos. En esta columna voy a hallar los centroides individuales. ¿Por qué? Porque para hallar esto lo necesito. Necesito esos centroides. Y finalmente aquí lo que voy a obtener son el producto de esto por esto y esto por esto. ¿Por qué? Porque aquí lo necesito para hallar esta sumatoria. Finalmente, cuando tenga las dos sumatorias, la de FIXY y la de FI, lo sustituyo acá y obtengo el centroide, que es lo que estoy buscando junto con la fuerza resultante. Bien, estos valores ya los calculamos en la solución anterior. Esto es el área del triángulo, 6 por 3 entre 2, eso me da menos 9. Y en este caso, el área de esta figura, que es 6 por 2, 6 por menos 2, menos 12. Si yo los sumo, me queda una fuerza resultante total de menos 21 toneladas. Los centroides también ya los vimos antes. El centroide de esta figura, ojo que los centroides tienen que estar medidos respecto a la misma referencia siempre, para poder hacer esto. En este caso yo estoy viendo el centroide respecto acá, respecto al origen, que es este mismo punto que está aquí. Ese centroide medido desde acá es 2 para la carga triangular. ¿Por qué? Porque es 1/3 de toda la longitud medido desde el ángulo recto. 1/3 por 6 me da 2 metros. 2 metros. Aquí, por simetría, es en la mitad. Entonces, en lugar de 6 metros, el centroide se ubica en 3 metros. 3. No tengo por qué sumar las X individualmente, así que tacho este recuadro. Esta columna ya dijimos es 2 por 9 aquí y 3 por 12 aquí, con su signo. Menos 18, menos 36. Lo sumo y me queda menos 54. Ahora solo resta sustituir esos valores acá. Si yo sustituyo, me queda 54 sobre 21 y eso queda 2
2.571 metros. Eso lo que significa es que este sistema complicado se puede convertir en una única fuerza resultante de menos 21 toneladas ubicado a 2.571 metros del origen. Muchas gracias.